tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicomorfosis. Este tema es un poquito escabroso, pero ahorita les voy a decir por qué. Yo navegando en la madrugada me encontré con un gran psicólogo español, que lo van a ver más adelantito en el programa, que es un experto en obsesivos compulsivos, y aceptó maravillosamente hacer un programa conmigo. Y de repente llega así, como por arte de magia, las referencias de posibles amigos, y te encontré a ti, Andrés, y veo luego que eres un experto en terapia cognitivo-conductual, y empecé a ver tu perfil y me enamoré totalmente. Y no dudé ni un minuto en mandarte un messenger y ofrecerte la invitación para este programa. Y como siempre, la suerte me acompaña, porque luego me dijiste que sí, tan amable, y aquí estás. ¿Por qué escabroso? Este programa nació justamente en un episodio de depresión. La idea y la construcción fue un salvavidas para que su servidora, público querido que me está viendo, pudiera salir el profundo hoyo que la maternidad, la pandemia y un montón de sucesos en la vida, porque aunque uno sea terapeuta, también es humano y también pasa depresión. Aquí te abro el telón porque vamos a hablar de depresión, del proceso del duelo, ¿sí? Bajo el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, con el experto que eres tú, mi querido Andrés, para que nos platiques a profundidad cómo se trata, cómo se come, cómo se vive la depresión. Te dejo a ti y te abro agradeciéndote otra vez el que hayas aceptado este programa conmigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Cristal. Bueno, pues es un gusto estar con todos ustedes aquí. Y bueno, les voy a comentar un poco qué se trata un poco la terapia cognitiva conductual, un poco, ¿no? La terapia cognitiva conductual es una de las corrientes psicológicas que más en auge están viniendo desde los años 90, ¿no? Somos un poco diferentes al psicoanálisis, bueno, bastante diferentes al psicoanálisis, a la Gestalt, a otro tipo de corrientes humanistas, ¿no? Esta corriente nos basamos mucho en el ámbito científico, en el ámbito cerebral, y vemos bastante las cuestiones neuroquímicas, además de las cogniciones, los pensamientos y la conducta que presentamos, ¿no? Entonces, cuando Cristal estaba hablando ahora sobre la diferencia entre duelo y la diferencia entre depresión, es importante que siempre tengamos un buen discernimiento entre ambas partes, porque un proceso de duelo lo podemos presentar cualquiera de nosotros. Podemos perder a un familiar, podemos perder nuestra pareja, y eso nos puede hacer sentir un poco pues mal en algunos momentos, nos va a desequilibrar. Nosotros nos basamos siempre en un manual diagnóstico psiquiátrico, o se llama Manual Diagnóstico Estadístico, el DSM. Sí. El proceso de duelo no está dentro de este manual porque no es un trastorno. Digamos que es un proceso de adaptación que sufrimos normalmente cuando hemos perdido a alguien. Y sí, a las nuevas circunstancias, al nuevo modelo de vida. Efectivamente, tenemos que aprender a vivir sin tener a esta persona cerca, ¿no? Entonces, ocurre que a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos enojados con esa persona o con nosotros mismos. Hay momentos en los que nos sentimos angustiados. Ahora, en época de COVID, no solamente estamos viviendo la pérdida de nuestros familiares, sino que además estamos pendientes de ¿y si me contagio? ¿Y si contagio a mi familia? ¿Y si se mueren? Entonces es una fase también de angustia que potencia todo esto, ¿no? Entonces, este proceso de duelo no es un trastorno, sino que es un proceso de adaptación. Sin embargo, si no pasamos este proceso y no lo hacemos bien, entonces sí, podemos llegar a tener ciertos trastornos, como por ejemplo trastorno de depresión mayor, trastornos de ansiedad, pánico, agorafobia. Exacto. Entonces, en este caso, pues es importante que ustedes manejen muy bien el proceso de duelo. En los cognitivos conductuales trabajamos ciertas partes tanatológicas, como por ejemplo la carta de despedida para nuestro familiar, ¿no? Por ejemplo, solemos buscar
qué necesita, qué nos falta por decir a este familiar, qué necesito decirle, qué me gustaría agradecerle, qué me gustaría que me pidiera perdón, o al contrario, qué me gustaría que me perdonara, ¿no? Y después de esto, permitir sacar las emociones, porque si no las sacamos, si no lloramos cuando lo necesitamos, si no reímos cuando lo necesitamos, o si no sentimos, no pasamos el proceso. Y si pasan 2 años de este duelo y no se supera, pues entonces sí vamos a tener algún trastorno. Yo siempre he dicho que es como el agua estancada, ¿no? El que tú veas que está cristalina no significa que no se vaya a podrir, ¿sabes? También el agua estancada se enlama y se va echando a perder. Yo siempre transfiero esta sensación. Si no sacas, te pudres por dentro, y eso es generalizado. Hay que sacar. De la manera en que el público decida, o que la gente que le llegue este mensaje, pero lo que sé es que la terapia cognitivo-conductual ataca muchas vertientes, ¿sí? Porque te permite accionar en muchas formas posibles, ¿sí? O sea, te ataca físicamente, positivamente, quiero aclarar, ¿Así? y también de una manera mental, y cambia tal vez un poco la creencia. Nos vas a hablar de cómo es el duelo. ¿El duelo es una mezcla de emociones o de creencias o de aferraciones? ¿Qué pasa con este proceso, mi querido Andrés? Bien, el duelo es un desequilibrio. Así, si tuviera que ponerle una palabra, sería un desequilibrio de mi vida. Ahora, si nosotros a lo largo de nuestra vida vamos formando a través de las experiencias, de los mensajes socializantes de mis familiares, de mis amigos, de la tele, de lo que me dicen mis papás, de lo que no, más un factor genético, temperamental, o sea, el temperamento, el carácter, etcétera, que eso sí se hereda entre padres, abuelos e hijos, más estas experiencias, alguna ruptura que haya tenido yo amorosa, o alguna decepción en algún examen, o no llegar a conseguir una meta que yo quería, un regalo que no me compraron, todo esto empieza a generar en nosotros una forma de ver la vida. Sí. Vemos la vida a través de un cristal, y este cristal se va rajando, se va manchando, se va distorsionando, y cuando ya quiero ver la realidad a través de ese cristal, no la vemos como... está muy mal interpretada, probablemente. ¿Cómo se ¿Sí? siente la depresión con un duelo? Porque cuando se mezclan es terrible, ¿sabes? O sea, ¿cómo es esta conjugación? Pues imagínate, si estás en un proceso en el que estás en una especie de huracán hacia abajo, estás en el foco del huracán, y de repente, cuando te quieres agarrar, estás totalmente desequilibrado por este proceso de duelo, se multiplican los síntomas por 2. Y cuando hay que hacer un tratamiento, la verdad es que es bastante complicado, y tenemos que pensar bien por dónde vamos, depende de la persona, por dónde vamos a empezar a incidir el tratamiento. Pero sí, o sea, si una persona ya se encuentra distorsionada anteriormente con ciertas formas de ver la vida de forma mal interpretados, porque no son las cosas las que nos agobian, sino la forma en que las interpretamos, si yo tengo una mala interpretación de las cosas y encima estoy pasando un proceso de duelo, se van a multiplicar todos los síntomas. Y hay que recordar que estar deprimido no significa solamente estar triste, sino también estado de ánimo triste o deprimido, sí, pero incapacidad para disfrutar las cosas. Entonces dejamos de hacer las cosas que antes nos gustaban. Apatía, ya no tengo ni siquiera energía ni ganas para estar haciendo las cosas. Irritabilidad y molestia, voy a estar enfadado con todo el mundo. Voy a tener ganas de desaparecer, no de suicidio, que también, pero sobre todo de a lo mejor a veces quiero estar totalmente solo y que nadie me moleste, ¿no? Problemas del sueño, dormir demasiado es un problema de depresión. O no dormir nada. Y dormir poco, o no dormir nada. Comer mucho o no comer nada. Sí. Entonces, todos estos procesos es importante que los tengamos muy bien diferenciados, porque en el duelo sí puedes tener también estos tipos de procesos. Entonces hay que ver si hay una causa de pérdida o es por un proceso de depresión, ¿no? ¿Y estás de acuerdo, Andrés, que yo creo que en la última década y yo creo que por los años venideros será la pandemia mental que nos atribuye
a la sociedad, al mundo en general, ¿no? Creo que la depresión ya es tan común, que es sorprendente que no se trate de manera adecuada, ¿sabes? Que se desmitifique la depresión con el chantaje o con un acto de, vas a estar bien, échale ganas, o sea, el échale ganas a un depresivo es fatal, ¿sí? Es como cerrar la puerta a toda posibilidad de recuperación, ¿no? Y hay ciertos síntomas que son clave para poder detectar si algún familiar o si tú mismo o misma estás en esta situación, porque la depresión sí público, sí causa muertes, si no se trata a tiempo, porque te lleva al borde del abismo mental y emocional inalcanzable. Es terrible, es vivir en un infierno sin quemarte, que es lo peor, porque no se siente nada y se siente mucho a la vez, ¿no? Mira qué complejo describir la sensación depresiva, ¿no? ¿Cómo se siente la depresión, mi querido Andrés? ¿No? Sin embargo, muchísima gente lo ha presentado. De hecho, yo podría decir que el 95% de la población mundial lo ha tenido alguna vez o lo va a presentar en el futuro. Sí. Entonces, mucha chamba para ti. Sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, porque la depresión en cualquier tratamiento o en cualquier trastorno lo que hace muchas veces es empeorar los síntomas de los que ya llevaban de por sí como trastornos, ¿no? Pero sí, exactamente, ¿cómo puedes identificar en tu persona o en tus amigos o en tu familiar que está deprimido? Miren, según el manual diagnóstico psiquiátrico, si durante 2 semanas ven que su familiar ha estado triste o deprimido o ha perdido el placer por las cosas y ya, por ejemplo, ya no habla con ustedes o ya no tiene ganas de comer o ya no os ve la televisión y ni se está prestando atención, porque otro de los síntomas es problemas de atención y memoria. Si ven estos síntomas, entonces probablemente presente depresión. Entonces hay que desmitificar también esto, porque un mal tratamiento de depresión, por ejemplo, vas al médico de cabecera o al médico familiar, y lo primero que te mandan son antidepresivos. Cuando un antidepresivo tarda en hacerte efecto, sobre todo si es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, como 2 semanas, pero los efectos secundarios empiezan antes. Entonces, a fin de cuentas, si un mal diagnóstico de medicación y una mala evaluación del trastorno, lo que va a provocar es que la persona se va a sentir peor en vez de sentirse mejor. Entonces, es importante que vengan con nosotros, con los psicólogos, ¿no? Para que podamos hacer una buena evaluación, ¿no? ¿Sí me escuchó? La medicación es recomendable después de ver al psicoterapeuta, Andrés, o ¿cómo se recomienda el proceso? Porque acabas de tocar un punto súper fundamental, ¿sí? Te sientes mal, no puedes identificar el tipo de cambios que hay en ti, vas con el médico y el médico te receta lo cotidiano, o lanzapina para la ansiedad, o tal vez sertralina para la depresión. Sí, tómate una en la mañana, pero entonces las personas dicen, posiblemente pero ¿qué pasa si te quitas el chocho? ¿Sabes? Si te quitas la pastilla, porque la pastilla no te la vas a tomar de por vida. Y yo siempre he creído que el problema está muchísimo atrás de la sensación particular. Tuvo que haber aparecido la depresión por una circunstancia de vida específica que no se está reparando con el medicamento. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y es ahí donde tú dices y puntualizas que se está haciendo un mal diagnóstico. Entonces, primero, el psicoterapeuta es el que recomienda, Andrés, el que vaya con el médico, o primero se intenta. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona con la terapia cognitivo-conductual? Dependiendo de qué en grado llegue el paciente. Muchas veces la depresión desgraciadamente no viene sola. Si fuera la depresión pura, sería algo más fácil, pero siempre que presentan depresión, siempre hay problemas de ansiedad. Al menos en el 99% de los casos, quien presenta depresión suele tener preocupaciones excesivas de carácter catastrófico. Y sí, que tal que, no vaya a ser que. Sí. Y casi siempre lo presentan. Y suelen tener a veces ataques de pánico, preocupaciones excesivas, trastorno obsesivo compulsivo,
incluso trastorno de ansiedad social, miedo a la evaluación negativa de los demás, ¿no? Pero bueno, si bien pueden venir con varios trastornos, si cuando a mí viene un paciente, me viene con depresión y lo evaluamos y vemos que ni siquiera es capaz de salir de su cama, que ni siquiera es capaz de hablar, que ni siquiera tiene recursos para poder tener una terapia, lo primero sí es mandarlo a psiquiatría para que le den una serie de medicaciones que normalmente son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que decías algunos, como la serotonina, fluoxetina, paroxetina, etcétera, o lanzapina. Bueno, ese es más un antidepresivo tricíclico. Pero bueno, digamos que te mandan algún antidepresivo, eso va a hacer que durante unas semanas vayas agarrando un poco más de energía y entonces ahora sí podemos trabajar, porque si te vas a pasar toda la sesión durmiendo o toda la sesión nervioso o no me estás prestando ni siquiera atención, no podemos dar terapia. Entonces, depende el grado. En cognitivo-conductual primero evaluamos el grado a través de cuestionarios, a través de los síntomas que podemos observar. Y después, si el paciente viene con una depresión moderada, pues dependiendo de cómo de inhabilitado se sienta. Puede ser que si no se esté prestando atención, pero sin embargo sus niveles fisiológicos, taquicardia, hormigueo, visión borrosa, dolor de cabeza, etcétera, sí. Vemos que necesitamos primero un tratamiento, un abordaje psiquiátrico para poder trabajar un poco mejor o trabajar en conjunto. O también hay que observar si están tomando alguna medicación por recomendación de alguien y eso les está generando sintomatología depresiva. Okay. Porque, por ejemplo, excesos de antidepresivos, paradójicamente, puede producir depresión. Entonces, tendríamos ¡Qué locura! ¡Qué complejo! Fíjate, un tema tan común, tan nombrado, tan de todos, porque sí, tan de todos, y con un montón de vertientes. Imagínate, Andrés, cuántos mal diagnósticos no hay, ¿sabes? Por eso también creo rotundamente a manera personal que hay recaídas por el mal manejo del tratamiento adecuado con el profesional no adecuado. Creo que sí es bien importante que la gente entienda que sí, la depresión es un nombre generalizado, pero la depresión es única y personal. Cada quien tiene un modelo de depresión distinto y tienes que ser bien diagnosticado para que el tratamiento funcione. Si no, yo creo que se pierde la fe en todo tratamiento posible y eso es la pérdida total, yo creo, ¿no? Del sentido de la vida. ¿Cómo, Andrés, atacas tú con tus pacientes? ¿Cuál es tu modelo de recuperación para un enfermo de depresión mayor? Bueno, si solamente nos vamos a dedicar al trastorno de depresión mayor, pero primero tenemos que hacerle un análisis funcional de la conducta. Ese análisis funcional se basa entre antecedentes que estamos realizando, las conductas problema, lo que presenta actualmente y por qué se está manteniendo el problema. Una vez que hagamos este discernimiento, en terapia cognitiva conductual es una terapia breve. Eso implica que estamos alrededor de unos 6 a 8 meses de base. Puede ser menos, puede ser más en función del grado de mejoría del paciente. Lo que buscamos es convertir al paciente en su propio psicólogo, entre comillas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que enseñar a un paciente con depresión es que tiene depresión y por qué tiene depresión. Entonces, lo que primero se aborda es darle material psicoeducativo, qué es la depresión, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, etc. Y después le damos, yo en lo particular, le suelo manejar el programa de activación conductual. Es decir, lo malo de la depresión es que cuanto menos hacen, su cuerpo les pide menos. Entonces, progresivamente y de forma jerarquizada, tengo que ir haciendo que retomen ciertas tareas. Entonces, si por ejemplo ya no hablaba con nadie, bueno, pues hoy, solo por hoy, 2 minutos vas a estar hablando con un amigo. Como los alcohólicos. Como los alcohólicos, sí. Mira, me lo quitaste. Te iba a decir, mira, el modelo alcohólico de los 12 pasos, solo por hoy. Y es buenísima esa frase, porque es una forma de iniciar algo, ¿no? Claro. Solo por hoy vamos a tratar de o tomar un vaso más de agua. Sí. Y son pequeños pasos, no solo por hoy voy a andar 10 pasos. Obviamente no hacen 10 pasos, hacen más de 10 pasos. Obviamente no toman más de un vaso de agua, toman más, pero si yo les pongo metas pequeñas, ellos empiezan entonces a
a poder aumentarlas. A medida que hacen estas actividades, su nivel de depresión baja porque aumenta su activación. Una vez que tenemos esto, empezamos a evaluar a través de registros que el paciente tiene que rellenar. Tenemos que ver qué pensamientos automáticos negativos le vienen. No valgo, no sirvo, el futuro desesperanzador y las cosas no mejorarán. Y entonces a partir de ahí evaluamos cuántos errores de interpretación de la situación estamos teniendo. Por ejemplo, si predice el futuro, es un error, nadie conoce el futuro. Si lee la mente a la otra persona, es un error. No, ni siquiera nosotros somos capaces de leer la mente, Así ustedes es. tampoco. Tomar conclusiones sin pruebas, pues también es un error, ¿no? Entonces observamos la serie de distorsiones cognitivas o errores de interpretación y a partir de ahí le enseñamos al paciente a que busque si el pensamiento es bueno, si es útil o si es cierto, a través de un proceso que llamamos reestructuración cognitiva o discusión socrática. Si conseguimos cambiar el pensamiento, cambiamos la emoción, y si cambiamos la emoción, cambiamos la reacción fisiológica y cambiamos la conducta. La conducta. Por eso, cognitivos conductuales. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados con una terapia cognitivo-conductual, Andrés? ¿Es dependiendo de la persona o si hay niveles estandarizados o es depende? Yo pienso que como todo paciente, ¿no? El paciente es el que le pone la intención de la prosperidad de su tratamiento. Pero la terapia, la pregunta directa es, ¿qué nivel de recuperación maneja esta vertiente? ¿Es la mejor? Bueno, ¿Es de las mejores que hay para el tratamiento de la depresión? de hecho, la terapia cognitiva conductual es la más eficiente para los trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de depresión. Pero el nivel de mejoría depende mucho, mucho del nivel de trabajo del paciente y de la adherencia que tenga al tratamiento. O sea, si confía plenamente en el psicólogo, él va a realizar esas acciones, ¿no? Entonces, primero que confíe en nosotros, después que el paciente trabaje y si lo hace bien, lo fácil, yo siempre digo, lo fácil es quitar el trastorno. Lo difícil que se nos complica es que no venga de nuevo. Es correcto. Eso es, yo creo que el temor de todo el que lo sufre y todo el que lo aplica, ¿no? O sea, todos los que nos dedicamos a esta vertiente, siempre que un paciente se va recuperado, uno tiene en la mente el que ojalá nunca lo vuelvas a ver de una manera así. Pues también hay muchas recaídas, mi querido Andrés. ¿Cómo vive una persona con depresión? ¿Cómo has vivido tú tu depresión? Porque me imagino que también has tenido, si me estás diciendo que el 90% de la población, tú estás dentro de ese rango. ¿Cómo se siente estar deprimido, mi querido Andrés? Bueno, depende en qué época me lo dijeras. Si esto me lo decías antes de haber estudiado la carrera, pues sí te decía que sí me metía, o sea, la vida no voy a soportar la vida, y si esto es así ahora, imagínate cuando esto sea más grande y tenga más preocupaciones, metido en la cama llorando, escuchando canciones de cosas muy tristes, ¿no? Claro. Y quedándome así durante semanas, ¿no? Entonces sí es horrible porque ni ganas de comer, entonces ahí tienes a tus papás, come, haz esto, venga, ¿no? Al final conseguimos salir, ¿no? Empieza la escuela y todo, ¿no? Pero pues hay que hacer cosas y entonces más o menos se va yendo. Pero si ahora me lo dijeras, ahora en adultez y ya siendo psicólogo, tenemos la posibilidad de caer en depresión, por supuesto, somos humanos, eso no va a cambiar, pero al menos yo sabría más o menos cómo empezar a no hundirme. Es decir, caería en depresión, pero no caería en una depresión severa porque... ya tienes las herramientas para salir. Ya tendría las herramientas, que es lo que buscamos que el paciente tenga. Sí, te vale sentir depresión, sí, pero no se vale hundirse porque ya sabes cómo lo tienes que trabajar. Entonces, al menos, si no tienes hambre, oblígate un poco. Si no puedes, si no quieres salir, levantarte de la cama, utiliza algunos eventos como por ejemplo un spray para que te despiertes un poco, levántate un poco y trabaja tus pensamientos, ¿no? Andrés, ¿estás de acuerdo que en este tema, tanto como en la depresión mayor como en el duelo, hay, creo que una parte fundamental también es la familia y la participación en la recuperación del paciente?
¿Por qué es tan difícil para la familia entender a la persona depresiva? ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de los seres humanos, siendo un trastorno tan común, tan visitante, tan fiestero para todos, que podamos entender al otro, ser empáticos con este tan terrible malestar que nos aqueja hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil entender al otro? Porque aunque los síntomas son los mismos, las causas son diferentes. Entonces, cada persona identifica, por ejemplo, si yo tuve depresión y yo no soy psicólogo ni nada, y veo que otra persona está deprimido, pero veo que esa persona tiene dinero, que esa persona tiene trabajo, que tiene una esposa que lo ama, que no sé, que tiene sus hijos hermosos y que no le generan problemas, entonces digo, ¿y por qué tiene depresión si él no tiene estos problemas, no? Yo caí en depresión porque entré en quiebra en mi negocio, no sé. Entonces, más bien no es que no seamos empáticos, no sean empáticos con la depresión, sino que no son empáticos con las causas de la depresión. Y cada persona es diferente, entonces la mejor amiga de la depresión es la rutina. Una vida suficientemente estable y hermosa, si no tienes refuerzos o actividades agradables o situaciones novedosas, puede ser bastante aburrida hasta el punto de llegar a la depresión. Entonces, muchas personas tienen dinero, tienen todo, salen de viaje a Valle de Bravo y a no sé cuántos más sitios. Sí, claro. Y aún así no se siente satisfecho con su vida. No hay plenitud, no hay una sensación de plenitud. El vacío está ahí, permanente, latente, como semáforo, ¿no? Exacto, porque no son las cosas las que nos hacen sentir tristes, sino la forma en que las interpreto. Si yo no interpreto las cosas que tengo o no las valoro, porque ya las he tenido demasiado tiempo y ya me habitué a ellas, pues obviamente pues no lo voy a aprovechar como lo haría otra persona y por supuesto caería en depresión, aunque otra persona no cayera en depresión, ¿no? ¿Cuál es el periodo sano de un proceso de duelo? ¿En cuánto tiempo es como lo factible para no poderlo interpretar como un trastorno de depresión mayor? O sea, bien, depende del autor. Depende del autor. Algunos autores hablan de 2 años. Ajá. En mi caso, mi experiencia profesional, si en 1 año y 4 o 5 meses, o sea, año y medio, si en 1 año y medio no lo has superado del todo, entonces la probabilidad de depresión es muy alta. Entonces, y no me preocupa tanto la depresión, sino lo que podría llegar a generar un proceso de duelo, que no solamente sería la depresión, sino el hecho de tener un proceso de un trastorno de ansiedad generalizada, una preocupación excesiva y tendencia a controlarlo todo. Si ya lo tenías antes, ahora que has tenido un proceso de duelo y te has desequilibrado, has tenido más conductas para tratar de controlarlo todo. Entonces ahora tienes potenciado un trastorno de ansiedad. Y eso es lo que más me preocuparía a mí más que una depresión, porque pues si ha estado conmigo en proceso de duelo y hemos trabajado el duelo dejando desahogar todo, no debería de darle depresión. Pero sí probablemente algún trastorno de ansiedad sí puede surgir de ahí. Una de las preguntas que me hacían cuando yo estaba preparando como el cronograma de la grabación de los programas era si la depresión postparto se podría volver un trastorno de depresión mayor, o sea, se podría alargar más allá de lo debido, porque tiene ciertos estadios. Pasa en un ratito cuando se tiene la aceptación de la maternidad y o puede durarte muchísimo. ¿Cómo? Porque creo que también esta es una vertiente de tu área, ¿sí? Que se habla muy poco, ¿sabes? Se maneja todo muy generalizado, pero creo que esta es una área donde sí me gustaría que tú, siendo el experto, nos pudieras decir cómo identificar la diferencia entre una y la otra. O sea, cómo sé que ya crucé la línea. Bien, bueno, una de las cosas importantes es que en el trastorno de depresión por posparto, que es más un factor más químico. Es decir, has tenido un bebé durante 9 meses en tu embarazo y eso te ha hecho un cambio hormonal intenso en tu sistema límbico. Sí. Entonces, tienes el parto, te alivias y entonces ahora todas tus hormonas se tienen que equilibrar.
Entonces, es un proceso, no se habla tanto en la parte psicológica de la depresión postparto, porque siempre se habla más como que es un proceso hormonal, pero es igual que el trastorno disfórico premenstrual que está actualmente, ¿no? Que es el de estas mujeres que van a tener su menstruación y tienen ese cambio químico. Sí. Igual se aprovecha mucho para utilizar medicamentos en esa época, ¿no? Pero también necesitan tratamiento psicológico y sobre todo la parte de la depresión postparto. ¿Cómo se diferencia? Pues primero porque ha habido un alivio. Claro. Eso es lo primero. En segundo lugar es porque la depresión postparto hay un encarecido rechazo por su bebé. Okay. En un trastorno de depresión mayor no hay un rechazo por alguien en particular. Bueno, por uno mismo. O sea, el daño es autoinfligido, ¿sí? Hacia el otro. Pero hay en un trastorno de depresión mayor, si te criticas, dices, no soy capaz de ser una buena madre, no lo voy a hacer, no voy a poder, esto es horrible, y mejor me alejo de mi bebé. Pero es un rechazo activo hacia el bebé. Sí, ok. Creo que eso era la duda en general, ¿sabes? En general, es la diferencia entre ambas, pero sí se puede dar un proceso de depresión mayor si una vez que ya se equilibraron mis hormonas y ya he pasado el proceso y he manejado un poco mis pensamientos, sí puede ocurrir que se traspase a un periodo de depresión porque, ok, no fui capaz de afrontar este proceso, no fui capaz, no valgo para ser mamá, no voy a rechazar a mi hijo, lo voy a afrontar, pero pues ¿sabes qué? Pues no valgo para ser madre, porque si en este proceso, que era el momento más bonito, es cuando acababa de nacer y teníamos que generar apego, no estuve, pues ahora pues menos voy a estar, ¿no? O así es como lo piensa la mamá que tuvo depresión postparto cuando tiene depresión mayor. Lo que tenemos que entender es que toda depresión, toda presencia de depresión nos puede llevar a depresión mayor si no nos atendemos a tiempo, con juicio y con un profesional que sea experto en este tema, o por lo menos que sea eficiente, ¿no? Porque también tenemos que mencionar que vivimos en una sociedad, por lo menos en México, donde se producen psicólogos como desechables, ¿no? Y todo el mundo cree tener la pócima para la depresión y eso no es así. Hay mucha mala praxis de la profesión y creo que hay mucho daño también en la población dentro de esta vertiente. Tú lo tienes que saber. Tal vez ya has recibido pacientes que han ido de psicólogo en psicólogo. Esto podría ser por ellos, pero también por la mala praxis de la mala calidad en cuestión del tratamiento que hay, porque siempre hay como un tope clínico y terapéutico. Sin embargo, pues todas las esperanzas están puestas en el que sabe de esta vertiente. La depresión es una condición que te impide vivir una vida con plenitud. Es una situación triste y lamentable cómo llega una persona a despersonalizarse a tal grado que pierde todo sentido de vida y de existencia, se vuelve un holograma. Yo siempre he dicho eso, te vuelves como un holograma. Estás en apariencia, pero no hay una esencia en tu vida y hay una pérdida de todo, de toda causa, ¿no? Entonces, como tú dices, a veces ni siquiera uno sabe los motivos por los cuales estás así. Sin embargo, estás ahí, ¿sí? Y lo importante es buscar ayuda, ¿no? Es fundamental. Hago mucho hincapié porque creo que uno de los motivos por los cuales me gustó mucho este tema es porque es momento de atendernos, así como nos vamos al dentista y nos vamos al gastroenterólogo y a esto, ya, gente, ya la salud mental ya es una prioridad también, ya es algo en el que tenemos que invertir, ¿no? Ya no está como de manera opcional, ya sería como primordial pensar poquito más en atención especializada de la mente y de las emociones. Andrés, ¿qué población es más afectada por la depresión? Bueno, yo manejo dos rangos. Trabajo en dos áreas. Trabajo en Polanco y trabajo en Xochimilco. La población difiere mucho de una zona y de otra, ¿no? Y yo les digo algo, la depresión va para todos.
Ujú. No importa si tienes mucho dinero, si eres dueño de un banco, o eres dueño o eres un artista, o si trabajas en el comercio o eres desempleado. La depresión va parejo para todos, y más en esta época de COVID, donde hemos perdido la gran parte de nuestras actividades agradables y Sí, hemos tenido que adaptarnos a estar en casa y tener que buscar actividades del agradables dentro de, contacto. Ujú. y no puedes abrazar a tu familiar, Sí. no puedes tener, incluso personas que no han tenido, esta su novia bien lejos y no pueden estar junto a ella, o sea, digamos como que es un problema que va para todo el mundo. Y como tú Sí. decías, y retomo un poco lo que decías antes, el intrusismo laboral, es Ujú. decir, no ir con un especialista en psicología, un especialista, no importa, mira, ni siquiera vamos a decir si qué corriente es mejor o no para la depresión. Sí. Si tu profesional de la salud mental no es un profesional, a eso me refiero, o sea, que dedica a cuestiones un poco más místicas, no voy a decir nombres, Sí. más místicas o Esotéricas, bla, bla, bla. esotéricas, Chamán, chamánicas, exacto. bruja, todo ese tipo de cosas, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque Ujú. a veces van con ciertos profesionales, les dicen una visión que han tenido Ujú. o les dicen algo, les han leído la suerte, y entonces el paciente se sugestiona y entonces tenemos un problema más grave de depresión. Es iatrogénico, o sea, es totalmente contraproducente un tratamiento con alguien que no sea un psicólogo. Cuéntanos de ti, Andrés, ¿qué estás haciendo en México? Bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Pues actualmente estamos ayudando un poco a la población con COVID, sobre todo, ¿no? Porque estamos, los psicólogos estamos peleando fuerte para la gente que presenta COVID. Pero bueno, aquí lo que hacemos es que, pues, estoy de psicólogo desde hace unos 4 años ya aquí en México. En España estuve como en 3 años, ahora llevo como 7 años de la profesión. Y pues aquí lo que hacemos es aprender todavía, porque todavía me falta mucho que aprender, seguir especializándome, seguir trabajando y pues sobre todo México, hay que decir una cosa, muchos mexicanos hablan muy mal de México, ellos mismos. Y yo les digo algo, o sea, nosotros cuando los extranjeros que venimos a México vemos un país de oportunidades en lo que ustedes mismos podríamos llegar a ser muy altos, Totalmente de acuerdo. porque si nosotros venimos de un país, venimos de Europa, en Europa las situaciones van a pensar que es mucho mejor, no lo es. A nivel laboral vamos muy mal, entonces Sí. tuvimos que emigrar de nuestro país porque en nuestro país no nos daban las circunstancias que necesitábamos para poder trabajar incluso. Sí. Nos ponen muchas trabas, tanto en impuestos como en académicamente, para que podamos ejercer nuestra profesión. Y llegamos aquí y vemos que tienen ustedes tantas posibilidades de crecer. Entonces yo les digo, me quedo en México porque la oportunidad que me dio México no me la ha podido dar ningún otro país, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Crecer y Fíjate, mi ayudar querido a... Andrés, una vertiente y una extensión de lo que es como para otro programa, si el tiempo lo amerita después. Fíjate nada más, creo que tal vez México tiene una mentalidad depresiva, ¿sabes? Tenemos como que la depresión genética ya muy, muy metida, por no decir otra palabra, porque lo acabas de decir perfectamente, he tenido la oportunidad, gracias al programa, de poder colaborar con otros países que la están pasando muy mal, muy, muy mal, ¿sí? De antes y ahorita mucho peor con este rollo de la pandemia. Y ver que el mundo de oportunidades, como tú dices, aquí en nuestro país no es aprovechado por la misma gente de nuestro país. Sí, es triste que nos valoren más la gente que viene emigrando, sí, que viene estando aquí buscando mejores condiciones de vida que los mismos que estamos aquí. Agradecerte de antemano el hecho del aporte que tienes, porque ya tienes, pues ya como lo mencionas, 4 años. Es un placer el conocerte y el tener el contacto, la manera en tan fluida que hablas de un tema tan, como digo yo, escabroso, porque sí lo es cuando lo vives, ¿sí? No es fácil salir de la depresión y es un ciclo. Yo siempre he pensado que es como una montaña rusa, ¿no?
A veces estás arriba y luego viene el bajón, 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 bajón y en picada, ¿no? Entonces, trabajar con esto, trabajar en un país que no es el tuyo y sobre todo quererlo y valorarlo es algo que se tiene que reconocer y se tiene que enaltecer. Andrés, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por tu aporte y muchas gracias por estar aquí. ¿Tienes la palabra para poder resumir y concluir tu temazo de hoy? ¿Sí? Para que la gente se quede con lo mejor de esta charla. Bueno, punto 1, duelo no es depresión. Entonces, el duelo es un desequilibrio, una depresión, es un trastorno que te inhabilita, que no te permite ser tú mismo y no te permite hacer actividades. Punto 2, necesitas un profesional de la salud mental, que sea psicólogo y que esté demostrado, que esté especializado en estos trastornos para que te haga un mejor seguimiento, una mejor terapia y una mejor guía. 3, cuidado con los fármacos que toman alrededor de la depresión, porque que sí son muy útiles en muchos momentos, no para todas las depresiones y no para todas las personas, así que no lo tomen como chicles, porque a fin de cuentas al final luego terminan siendo productos que dan consecuencias secundarias que no son buenas, o al final generan procesos en nuestro cuerpo que no requerimos, ¿no? 4, voy por el cuarto, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Si quieres hasta 10, mientras más claro, mucho mejor, mi querido Andrés. ¿Qué te digo? 4. 4, sí. Cuidado cómo hablamos a nuestro familiar. Si le decimos, échale ganas, tú puedes, sé lo que sientes. No sabes lo que siento, no me va a ayudar, échale ganas. Lo que más quiero yo es echarle ganas, pero tú me estás diciendo que le eche más ganas, así que me estás dando más presión. No puedo. Lo mejor que le puedes decir a una persona con depresión es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Te abrazo, te amo, te quiero. Eso es lo que podemos decirle a alguien con depresión y les prometo que eso sí lo van a sentir bonito. Sí. En cuanto a 5, comentarles que, bueno, sí, tratamiento cognitivo-conductual es el que se ha demostrado más eficiente para los trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos y trastornos de personalidad. Y no, trastornos de personalidad no, trastornos de depresión, para algunos de personalidad sí, pero bueno, ese era otro tema. Sí. En cuanto al 6 que les quiero dar, es que para identificar a alguien con depresión tiene que estar durante 2 semanas seguidas con estado de ánimo triste o deprimido, con pérdida del placer por las cosas. Lo demás ya de pérdida del apetito, etcétera, eso ya es secundario, pero tiene que tener estos 2 obligatorios, tristeza y pérdida del placer. Y 7, que es un gusto estar con ustedes. Gracias. Aquí en Psicomorfosis, ¿no? Muchas gracias. Andrés, ¿hay esperanza de vida para la persona depresiva? Sin duda, porque pues una persona puede llegar a tener 5 o 6 depresiones en toda su vida o más, pero eso no significa que se puedan sentir inhabilitados. La depresión no es una enfermedad crónica, no le hagan pensar nunca esto, no es una depresión crónica, es una depresión que tiene cura, si lo podemos decir así, o tiene tratamiento. Entonces sí, una persona con depresión puede tener una buena calidad de vida cuando se trata. Entonces sí, hay esperanza y una esperanza muy, muy alta, del 90%. Qué bonito lo que acabas de decir, fíjate que todavía tengo tiempo y lo quiero mencionar. Eso de no etiquetar a la persona como siempre fuiste depresiva o siempre fuiste depresivo, creo que es sumamente importante para el buen manejo del concepto y del trastorno. Y que tú digas hoy, sea quien sea que nos esté viendo, en cualquier rinconcito de no sé dónde, o que nos esté escuchando, ¿sí? Sí tiene cura, ¿eh? O sea, sí te puedes curar. Y eso es sumamente esperanzador para muchísima gente que la está pasando mal. Andrés, ¿estás atendiendo en línea? Sí, actualmente estoy atendiendo en línea. También soy miembro de México Sin Estrés, que es una empresa que trabaja en Polanco y también manejan en línea. También pueden informarse de ahí.
y también trabajo en línea y de forma presencial. Perfecto. Andrés, ¿te puede contactar la gente en toda la República? Sí, sin duda tenemos formas de forma en línea, formas de pago y formas de enviar incluso cuestionarios, material, todo lo mandamos vía online si lo necesitan. Yo voy a dejar todos tus datos para que si hay alguien que necesite ayuda, se pueda contactar contigo. Nuevamente te doy muchísimas gracias. Qué bonito. Luego déjate cuento algo rapidísimo. ¿Sí? Yo admiraba mucho a un profesor, que es doctor, una eminencia, y con mucha ilusión porque él me formó, ¿no? Ni se acuerda de mí, le dije que si quería participar y me dijo que sí, cómo no, que cuánto le ofrecía, ¿no? Y luego encontrarse con gente que sin ningún reparo te dice que sí, solo por el arte porque no ganamos nada haciendo esto, no, yo no gano nada. Bueno, sí ganamos, ayudar a la gente. Ayuda, es correcto, a eso iba. Y que les se compartan con este proyecto tan nuevecito, pero tan lleno de ilusión de alcanzar cada rinconcito de casa y que alguien pueda servirse de esto, yo no tengo con qué pagarte. Algún día, la vida luego te pone en la posición de devolver, mi querido Andrés. Ojalá que el camino se cruce otra vez y que puedas participar de nuevo y vamos para arriba y creciendo. Entonces, Sí puedes pagármelo, ¿eh? Mira, lo que podemos hacer es que me puedes invitar otro día y yo creo que perfectísimo. sería un buen pago, ¿eh? Muy bien, ya es un trato y hecho. Ahorita fuera de grabación nos ponemos de acuerdo porque creo que tienes mucha tela de dónde cortar, mi querido Andrés. Hay muchos temas que podemos tratar, ¿sí? Muchísimas gracias. Te despido con un fuerte abrazo allá desde tu rinconcito lleno de no sé qué cosas de cuadros. Desde mi rinconcito, ¿sí? Con taza nueva, gente. Miren qué belleza. Esperando que todos estén mejor y con un mensaje de esperanza de vida. Sí se puede, gente. Hay cura para todo, menos para la muerte. Nos vemos en otro episodio más de Psicomorfosis. Muchas gracias. Bye.